agradezco a la Organización de Atención Domiciliaria Integral Oncológica, ADI Oncológica, por la invitación y felicito en su aniversario todas las actividades que están haciendo y el desarrollo que tienen día a día, los que ya nos tienen acostumbrados. Bueno, vamos a revisar un poco o vamos a conversar en esta oportunidad acerca de la evaluación y el manejo de lo que es la disnea y el delirio. Dos síntomas muy importantes de difícil manejo en algunas oportunidades y que tenemos que tener ciertos consensos como equipo. Muy bien. En disnea vamos a tener este tipo de presentación, recordando siempre que la respiración es un signo vital. Y no sé cuál de los signos sea más vital, pero si uno deja de respirar, probablemente no esté aquí. Entonces, es tan importante que debe ser evaluada. A veces nos acostumbramos en el día a día a controlar la respiración y cuando estamos en la rutina, 18-20, 20-18, si le prestáramos importancia o tiempo a esta respiración, nos daríamos cuenta que muchas veces de un día al otro o con horas de medicación o de un síntoma empiezan a hacer taquipnia, empieza a acelerarse o a desacelerarse la respiración y nos indica mucho sobre el tratamiento o sobre el control del síntoma. Muy bien. La definición, así como el dolor es un síntoma, tiene una sensación completamente anormal y desagradable. La disnea, uno puede estar taquipneico, ¿qué significa? Uno puede estar hiperventilando y respirando rápido, pero si no tiene esa sensación de ahogo, de falta de aire, no está haciendo disnea. En cambio, si uno está de repente respirando casi normal o con polipnia, pero siente esa sensación de ahogo, a nadie se la quisiera desear. Es una sensación, de repente, una de las peores, porque siente que se ahoga con el mismo aire que está alrededor. Entonces, este ahogo hace sentir muy mal al paciente. Este ahogo hace sentir incluso y desear la muerte al paciente. Y no solo pensar que es pues una sensación anormal y desagradable, sino también es algo subjetivo. El paciente me tiene que decir. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que de repente no se conectan o están adormitados o tienen una enfermedad neurológica que no permite que se conecten? ¿Tendrán disnea o no? Hace muchos años se decía que, por ejemplo, estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades neurológicas no tenían dolor. Y ahora se ha comprobado que el paciente siente dolor. No lo comunica, pero siente dolor. Igualmente la disnea. Podría haber algunos signos que nos ayuden a ver si tiene disnea o no, pero de todas maneras el concepto es un síntoma subjetivo. Tenemos que ver que el paciente sienta o no sienta esta sensación de ahogo. Obviamente el paciente va a hacer un esfuerzo y a veces ellos mismos lo dicen como sobrehumano para respirar. Y esto es lo que más desespera a la familia, que el paciente empiece a respirar con mucha dificultad y no saber qué hacer. Y decirle, pues sí, mira, tiene cáncer de pulmón o tiene una neumonía. Ok, ellos entienden las explicaciones, pero no quieren verlo sufrir. Y lo están viendo sufrir. Hemos tenido pacientes que en esta desesperación por querer respirar se arañan los brazos, se pellizcan, se jalan los cabellos, se muerden y no saben qué hacer. Y a veces nuestra indicación que trata de mejorar este síntoma, ¿qué hace? Una máscara de reservorio, pensando que mejorando su saturación vamos a mejorar la disnea. Y eso le hace sentir mucho más ahogo. Puede mejorar la saturación, pero no la disnea, porque estas van independientes, la una de la otra. Entonces, igual, o Venturi, con el Venturi, igual, al paciente le hace sentir más ahogo este tipo de medidas, y la familia lo agarra y le dice, para que te mejores, y le están poniendo a la fuerza las mascarillas, y imagínense ustedes, están ahogando y les ponen una bolsa ahí encima. Van a sentir mucho más ahogo, entonces no es la manera. Muy bien. Si bien es cierto, podemos ver en la lámina que es un ciclo vicioso el que tenemos entre lo que es ansiedad, taquipnia y ventilación ineficaz. Un paciente que no le entra bien el aire, que se desespera por respirar, va a empezar a tener ansiedad, se desespera. No está entrando bien el aire, así sature bien, no está entrando bien el aire, él siente ahogo. Esa desesperación hace de que respire más rápido. Y esta respiración rápida hace de que tenga una ventilación ineficaz. Y empeora su cuadro porque esa ventilación ineficaz empeora la disnea y es un ciclo que va empeorando constantemente.
Los términos a los cuales el paciente se refiere no va a ser disnea porque él no conoce ese término. Va a decir ahogo, respiración difícil, hambre de aire, que es algo muy común, sofoco. Dice, no me falta el aire, pero me estoy sofocando, abran las ventanas. Eso lo hemos escuchado mucho en nuestra unidad, en la unidad de cuidados paliativos de la FAP. Abran las ventanas y hay una muy buena ventilación, porque me ahogo, salgan, váyanse, me están quitando el aire. Son términos cuando empieza este síntoma de la disnea. Esa sensación sofocante de falta de aire que debemos prestarle atención. Y no es la solución a veces sedar al paciente. Ese no es parte del tratamiento. Es una parte importante, pero no es la solución. Buscar un medicamento que baje esta sensación de ahogo, así el paciente siga taquipneico, siga desaturando. Le quitamos esa sensación de que se está ahogando con el aire. Muy bien. Entonces, hay términos que los tenemos que definir y completamente diferenciar. Taquipnia no es disnea. Paciente que está respirando 30 respiraciones por minuto puede no tener disnea y decir, estoy bien, doctora, no me falta el aire, y está con taquipnia. No hay disnea. Hay pacientes que están con 18, 10 respiraciones y dicen, me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire. Entonces son dos cosas distintas. ¿Por qué? ¿Por qué hago este hincapié? Porque muchas veces cuando queremos mejorar la disnea, mejoramos la disnea, ¿no? Y le damos medicamento y el paciente dice, ya respiro mejor, doctora, ya me entra el aire, pero sigue taquipneico, sigue con 30 de frecuencia respiratoria. Nuestro objetivo es bajarle la sensación de hambre de aire, y lo hemos hecho. Con un poco de morfina lo hemos hecho, pero sigue taquipneico. Entonces, si yo preocupada por la taquipnia digo, no, todavía está, hay que bajarle esa taquipnia, probablemente lo duerma, haga narcolepsia, y más bien acelere su proceso. Y en paliativos no aceleramos la muerte ni la retrasamos, acompañamos y disminuimos los síntomas. Entonces, es importante hacer esto. Si ya no siente disnea y sigue polipneico, estamos bien, estamos muy bien. Lo siguiente, insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tiene que ver con el AGA, el AGA de sangre, ¿no? El PO2 que tiene que estar menos de 60 y el PCO2 mayor de 55. Ahí decimos insuficiencia respiratoria. Entonces, si yo me concentro en que tiene que subir el oxígeno en sangre, voy a estar oxígeno, máscara de reservorio, Inventuri, y que sube la saturación. Mi saturación puede estar en 100 y el paciente sigue sintiendo falta de aire y ahogo. No he hecho nada con la disnea, por más que mi saturación esté en 100. Otro panorama, el paciente está con saturación de 99% y tiene disnea, me falta el aire, me ahogo. ¿Y qué dice la madre? Pero papá, estás bien, tranquilo, debe ser ansiedad. Entonces, si él tiene falta de aire, dice que tiene falta de aire, tiene disnea y necesita tratamiento. Y lo otro es la respiración en la agonía. Si el paciente está entrando en agonía, va a entrar con un jadeo, con una respiración difícil, va a entrar con una respiración taquipneica, puede decir que le falta el aire, pero es una respiración de la agonía que tiene otro tipo de manejo, que va también con sedación. En cambio, no es pues solo disnea. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Tratar de distinguir. Bien. Creo que no va. Ahora, es necesario recordar algunos números. La epidemiología es importante para ver en qué problemática estamos ahorita, actualmente. Lo primero, que el 30 a 40% de los pacientes con cáncer avanzado terminal presentan disnea. Y yo diría un poco más, sino que a veces no se registra correctamente. Hemos aprendido muy bien a registrar el dolor y decimos, tantos de mis pacientes tienen dolor, y me concentro en el dolor. Y la disnea, que es muy frecuente incluso en los últimos días, que es parte de la agonía a veces, no está registrada, pero se sabe que el 30-40% de todos los cánceres, no solo de pulmón, hacen disnea en algún momento. Y miren esto, el 90% de pacientes con enfermedades no oncológicas terminales como EPOC e ICC hacen disnea. 90%. ¿Estamos preparados para esa cantidad? Si nosotros revisamos cuántos pacientes atendemos con EPOC y todos ellos van a llegar a la etapa final o terminal y van a hacer disnea, ¿estamos preparados para atender eso? ¿Qué llegan? ¿Qué pasa con estos pacientes? Como no se les habló de la terminalidad, del final de la vida, de este síntoma, llegan a la emergencia. Me falta el aire. ¿Y qué hacemos? Los intubamos. Que la máquina, pero es terminal, ya no entra máquina.
pero muere con traqueostomía. Y cuando no es la idea, porque sabemos que ese paciente no va a salir, sabemos que su enfermedad ya llegó a una etapa incurable, pero nadie le explicó a la familia y dice, hagan algo, doctor, y en nuestro afán de usar la medicina para hacer algo, estamos abriendo traqueostomías en pacientes que están en sus últimas horas de vida, tal vez. Algo importante también, 49% de los pacientes con cáncer presentan disnea. El porcentaje es bien variable, eso depende de los estudios y de la cantidad de población, pero sí es importante para saber que nosotros debemos tener nuestros propios registros. ¿Cuántos de nuestros pacientes están haciendo disnea? ¿Si se aliviaron o no? El 60%, por ejemplo, de este estudio tenía disnea y eran pacientes con cáncer del pulmón. 70% de pacientes presenta disnea en las últimas 6 semanas. Entonces, es un síntoma que está muy, muy asociado a la última etapa de vida. 28% de los pacientes en unidades de cuidados paliativos hacen disnea moderada y severa. ¿Por qué? Porque en las unidades los estamos monitorizando y vemos que ahí está el síntoma, no. En casa muchas veces no registramos y los pacientes o la familia cree que ya entró en la etapa final y que le hacen aire y no saben qué hacer, se desesperan y mientras se desesperan el paciente murió. Murió mal, murió con disnea y murió con de repente signos de sufrimiento. El 24% de pacientes con disnea no tenían patología cardiopulmonar. A veces pensamos que este porcentaje de pacientes que hace disnea tiene que tener una enfermedad pulmonar o tiene que tener una enfermedad cardiológica. Si no, no va a ser disnea. No, el 24% no tenía ninguna enfermedad de este tipo y hace disnea. Muy bien. La etiología es importante. Hay dos tipos de causas, las causas locales y las causas sistémicas. En las causas locales vamos a ver que hay una afectación directa de la neoplasia, hablamos de neoplasias malignas. Esto se llama causas malignas. Entonces ya cuando esa neoplasia afecta el parénquima pulmonar, es un NM de pulmón, afecta la pleura, tipo los mesoteliomas, afecta la región pericárdica con derrame pericárdico, hay obstrucción de la vía aérea con aquellos tumores sobre todo que presionan la vía aérea, que también son muy frecuentes, afectación de vasos con el síndrome de vena cava superior, afectación linfática, esas linfangitis carcinomatosas, parálisis del nervio frénico por también compresión del tumor, todo esto por compresión o presencia del tumor. Hablamos ahora de esa afectación indirecta, causas paramalignas, un neumotórax que se puede presentar muy bien en un paciente con cáncer o sin cáncer, una neumonía por aspiración, fístula o lo que sea, también se puede presentar un paciente con cáncer, el embolismo pulmonar también, y aquellos relacionados al tratamiento. Y esto no lo tenemos presente, y es muy necesario, porque aquí el tratamiento va a ser importante de la disnea, cuando la causa es disnea por tratamiento. ¿Qué quiero decir? Que si ese paciente tuvo una cirugía, o tuvo algunos fármacos antineoplásicos que generen cardiotoxicidad, o tuvo radioterapia, el paciente puede hacer disnea, una disnea incluso temporal. Y nuestro enfoque cuando existe este tipo de daño o lesión, más que a la morfina va a corticoides, y a veces no los ponemos. Entonces es importante saber bien la causa para decir mi tratamiento va a ir enfocado más aquí, por ejemplo, con radioterapia, si es por radioterapia, a uso de corticoides por un tiempo. La enfermedad cardiopulmonar concomitante, estas son ya causas no malignas, locales, como el EPOC o enfermedades restrictivas, vasculares, ya del mismo órgano, ¿no? Igual la enfermedad cardíaca, ICC avanzada, es algo local, pero del órgano, no maligno. ¿Cuántas veces no tenemos pacientes con cáncer y ICC? Con cáncer y enfermedad renal que se congestiona. Con cáncer y de repente EPOC o fibrosis. No sé si la fibrosis está más avanzada o el cáncer es el que se lo lleva, pero al final hace disnea. Y tenemos que nosotros enfocarnos. ¿Qué le está llevando a la disnea? ¿Le está llevando la enfermedad oncológica o la no oncológica? Para que nuestro tratamiento sea un poquito más específico. Muy bien. Y en las causas sistémicas a veces olvidamos algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el bocio retroesternal, enfermedades neuromusculares, hiperventilación, obesidad o un síndrome patorrenal como no malignas. Y aquellas que dan afectación directa, como la debilidad de músculos, por ejemplo, en la caquexia, esa miopatía por esteroides. Paciente usuario crónico de esteroides, tenemos uno con un tumor cerebral. Se le baja un poquito el corticoide y ya él empieza a hacer sintomatología neurológica.
Entonces, este usuario crónico ya tiene cierta debilidad muscular, y esa debilidad se ve incluso en los músculos respiratorios. O sea, la caja torácica ya no tiene buena amplexación. Muy bien, vamos a continuar entonces y ver la valoración de la disnea. Para valorar la disnea, nosotros tenemos que estar preparados en identificar lo que son causas subyacentes y aquellas causas que de repente estén condicionando a que empeore el estado del paciente. Por ejemplo, para valorar las causas subyacentes, una muy buena historia clínica. O sea, ya sé del cáncer, qué cáncer es, qué tratamiento ha recibido, y también tengo que pensar si tiene POC, fibrosis, ICC, en qué grado estuvo, si está controlado o no. En lo que respecta solo a disnea, es importante esto. ¿Cómo comenzó la disnea? Si hay algo que lo alivie. ¿Qué posición? ¿Hacia adelante? ¿Echado hacia atrás? ¿Qué posición le alivia? Si hay algo que desencadena la disnea, solo cuando camino, cuando me pongo de cuclillas, cuando de repente empiezo a hablar mucho, cuando como, ya tengo que pensar en la etiología. También es importante los síntomas concomitantes. La disnea me aparece cuando me contaron una noticia terrible. Me puse muy ansioso y ahí sentí que me faltaba el aire. Depresión, fatiga o dolor. Hay pacientes que hacen las crisis de dolor y empiezan a sentir la sensación de falta de aire o ahogo. El examen físico, que es muy importante, valorar la parte pulmonar, cardíaca y el resto, el llenado capilar, ver cómo está. Algunas pruebas complementarias dirigidas. Estas pruebas complementarias nos ayudan a saber cómo va el paciente, pero no nos definen disnea. No nos dice que si desatura está viendo disnea, ¿no? Y igual, la tomografía nos va a ayudar mucho a ver la causa y tratar bien al paciente, pero no nos va a definir el síntoma porque es completamente subjetivo. Entonces, el uso de musculatura accesoria, doctora, está respirando con una respiración abdominal, está haciendo tiraje, pero el paciente no refiere que siente falta de aire, no es necesario colocar mórfico hasta ese momento. Estos no son nuestros objetivos a volver a la normalidad. Muy bien. En cambio, si nosotros hablamos de una evaluación cualitativa y cuantitativa, tenemos que saber que este síntoma es recontra complejo y tiene relación con algunos parámetros respiratorios. Entonces, para eso nosotros tenemos que valorar en el tiempo cómo va el paciente, si empeora o no empeora su disnea, si estoy controlando o no estoy controlando. Lo mejor en este estado es el ESAS, ¿no? Es la escala que nos ayuda a ver varios síntomas y uno de ellos es la disnea, que está en este momento está en la primera parte, y vamos valorando así como la presión. Del 0 al 10, cuánto tuvo, y lo voy marcando, si bajó con tratamiento, si subió otro día, para ver la evolución del paciente. Y lo más importante, la correlación con dolor, correlación con estreñimiento, correlación con ansiedad, con los 10 síntomas que voy a ir valorando con el ESAS. Entonces, el gold estándar siempre va a ser el autorreport del paciente, nada de lo que podamos ver. La evaluación multidimensional. ¿Qué significa? Que no solo voy a ver esto, sino qué otros factores podrían estar empeorando la disnea. Entonces, necesito ver la etiología de la disnea, lo primero, si tiene un patrón temporal, aparece y desaparece o es continua, la intensidad de la disnea, el impacto en el paciente y en su familia, los desencadenantes que estén y los factores que alivien este problema, ¿no? Entonces, al evaluar el síntoma, vamos a evaluarlo de manera cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es la pregunta si tiene o sensación de falta de aire, y la parte cuantitativa la vamos a hacer mediante escalas. Igual el EVA para disnea, escala visual analógica para disnea. Y existen estas dos escalas, especialmente la CDS, que tiene que ver con disnea para pacientes con cáncer, que tiene 12 ítems, y es también un autorregistro que nos ayuda a valorar y puntuar sobre todo la disnea. Los test funcionales respiratorios tipo espirometría no son pues algo que tengan un rol que va a definir disnea, no, tiene un rol limitado en esto, más bien no se recomienda, si un paciente dice que le falta el aire, hacer este tipo de pruebas. Las escalas numéricas, eso sí nos ayuda, son unidimensionales porque solo ven este estado, pero nos ayuda a valorar si está bajando o disminuyendo, ¿no? El estado de falta de aire. Este es otro ESAS más completo, aquí lo pueden ver con todos los síntomas que me interesen en el paciente y vamos llenando, puede ser cada 2 días, 3 días según la evolución,
pero cómo se va acompañando. Por ejemplo, acá si le aumentó disnea, le aumentó dolor, le aumentó ansiedad, todo le aumentó 1000. Tiene correlación. Muy bien. Es importante cuantificar también, tenemos algunas escalas como el NIJA, si es que en reposo, si es que en reposo severo, en cama, ¿no? Para poder cuantificar si estamos mejorando algo o no el tratamiento. Hay otras escalas, la escala de Borg que se hizo para ejercicio en pacientes cardiópatas y ver la tolerancia al ejercicio. También se usa para disnea y poder controlar. Y lo más frecuente, o lo que usamos nosotros, es el EVA para disnea del 0 al 10. Muy bien. Entonces, ahora sí hablamos de la carnecita. ¿Cómo manejamos disnea? Ya lo identificamos, ya lo cuantificamos, y ahora, ¿qué hago? El primer punto, y lo voy a repetir en todas las láminas, es no dejar solo al paciente. Si ustedes tuvieran disnea y tienen esa sensación de que se ahogan y que les falta el aire, médico, enfermera, todo el mundo sale corriendo a buscar la morfina y el paciente se queda solo. ¿Les gustaría estar solos en ese momento? Creo que no. Creo que a nadie nos gustaría estar solos ahogándonos en una piscina o en nuestro cuarto, en nuestra habitación. Entonces, de todo el equipo, yo tengo que designar a alguien a que se quede. Hoy, por ejemplo, tuvimos un caso de disnea en un paciente y todo el equipo iba que uno a buscar la morfina, otro a preparar la infusión y no sé qué, y dejamos una alumna que estaba recibiendo clases de pregrado y le dijimos, no vas a hablar, no vas a decir nada, solo tócale la mano y dile que ya va a pasar, que le estamos poniendo el medicamento. Esa era su labor. Ella creía que la habíamos sacado del manejo rico, que eran los medicamentos, el cálculo, que no sé qué. La habíamos dejado de repente en el mejor puesto, que era acompañar al paciente y bajarle la ansiedad. Ella puso música, que ayudó mucho a que hasta que haga efecto el medicamento, le ayudó mucho al paciente, y luego ya cuando empezó a bajar la sensación de falta de aire, él nos comentó que la música le había ayudado y se olvidó de que le habíamos puesto morfina y algo más. Entonces, luego vamos a manejar varias cosas. Lo primero es identificar por qué tiene falta de aire. Entonces hay que manejar la causa de la disnea. Lo segundo son medidas paliativas ante la percepción de disnea. Y lo tercero es factores moduladores. Todos estos los vamos a ver. Entonces, para manejar la causa hay que tener en cuenta la situación clínica del paciente y la expectativa de vida. Si tengo un paciente con una enfermedad terminal, con un pronóstico de menos de 3 meses, o de repente un mes, un pronóstico muy cortito, y sospecho un TEP como causa, sospecho una neumonía con un derrame como causa, sospecho algo que en ese rato yo quiera decir, si lo punzo, si le hago un angioten, lo anticoagulo, les pregunto, ¿va a mejorar su pronóstico? ¿Va a mejorar su expectativa de vida para yo someterlo a la tomografía y hacer todo eso? Pues si no va a mejorar, nosotros no planteamos eso como parte del tratamiento. Si el paciente tiene un pronóstico, es paciente terminal, pero su pronóstico es mayor, de repente entre 6 meses o más, y pienso que mi manejo va a mejorar su pronóstico, va a estar en sus 6 meses, puedo actuar o puedo, ante la sospecha, pedir una imagen. Pero si no va a mejorar su pronóstico, no lo hago. Eso es someter al paciente a procedimientos fútiles. El tratamiento broncodilatador, diuréticos, antibióticos, corticoides o anticoagulantes van a depender de mi criterio clínico, y aquí viene la fineza de mi examen físico y la fineza de cómo he hecho yo la anamnesis en este paciente. Lo otro, vamos a hablar ahora de las medidas paliativas. Ya si es un paciente con un pobre pronóstico, he decidido que no lo voy a anticoagular porque tiene un alto riesgo de sangrado, sospecho que ha sido un TEP porque ha sido súbito, pero él tiene falta de aire, ¿no? Ya yo estoy pensando en eso y tengo que solucionar su falta de aire. Estamos viendo un paciente con pobre pronóstico que tal vez esté de repente en últimas horas o días, no sé, pero está mal, está sufriendo, le está pasando mal. Se está arañando los brazos porque no le entra el aire, quiere pararse y decimos delirium y lo queremos sedar. Está mal, le está pasando re mal. Tenemos 2 tipos de medidas, las no farmacológicas y las farmacológicas. Las farmacológicas, como primera opción, tienen a la morfina. La morfina es el opioide de elección en lo que es este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su actividad a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ese paciente puede seguir respirando rápido, puede seguir taquipneido mal, pero en el cerebro, desde el cerebro, va a sentir placer. Y así respirando y desaturando va a decir, ya no me falta el aire. Y sigue hiperventilando. Sí, gracias, doctora, ya no me falta el aire. Esa sensación lo siente a nivel central.
y eso es lo que le disminuimos. No necesariamente se duerme con las dosis que le damos, pero sí baja completamente esa sensación de que le falta el aire. Entonces, al disminuir esa sensibilidad del centro respiratorio, empieza a bajar incluso la ansiedad. Aquí, para ver las dosis, tenemos que distinguir dos tipos de pacientes. Si es virgen a opioides, si nunca los ha usado, o si es usuario. Si es virgen a opioides y nunca ha usado opioides y hace disnea y tiene esa sensación de falta de aire y yo le voy a dar morfina, recomiendo, si es caquéctico, empezar con dosis bien bajitas, 1 miligramo vía subcutánea. La literatura habla de 2.5, pero no habla de estos pacientes caquécticos. Entonces, sí hemos visto cierta alteración y mejoría con 1 miligramo vía subcutánea. La literatura que habla de la dosis más baja, que es 2.5, pero vía oral. Vía oral. Va a demorar cuánto tiempo en actuar. Por eso es que nosotros le damos 1 miligramo vía subcutánea. Entonces, vía oral 2.5 puedes usar cada 4 a 6 horas y incrementas cada 3 días la dosis en 30 a 50%. El paciente ya es usuario de opioides, vas a incrementar la dosis de 25 a 50% si es que no le calma la dosis con la que ya está usando. Estuvo usando morfina por dolor, pero empieza a hacer disnea, le aumentas un 30% para que le calme la disnea. Muy bien. Ha habido mucho estudio y controversia sobre los opioides inhalados. Hay muchos estudios de usar morfina para el momento de la disnea, porque había unos receptores, se hablaba de los receptores MG6, que a nivel respiratorio podrían disminuir la disnea. Los estudios han dicho que es lo mismo que placebo, y que más bien en algunos puede causar hiperreactividad bronquial. Entonces todavía hay controversia, pero no hay una buena evidencia. Yo no lo sugiero mucho, ¿por qué? Porque solo la presencia de la máscara, así sea solo con oxígeno o nebulización, al paciente le hace sentir más disnea. Entonces, al menos mientras estén más los estudios o nos den mayor evidencia, es mejor usar la vía oral o parenteral o las vías subcutáneas, ¿no? Por lo rápido también que actúa. El midazolam, como habíamos visto al inicio, esta es una cola y pescadilla, ¿no? Yo te sigo y aumento. Que si aumenta la disnea, aumenta la ansiedad. Si yo no corto ese ciclo y él está con más ansiedad, va a empeorar la disnea. Entonces, el midazolam va en dosis bien bajitas, desde 2.5 a 10 por día, según la tolerancia del paciente, para disminuir su ansiedad. Mientras no baje la ansiedad, él puede seguir sintiendo disnea, pero van juntos. No es sedarlo, es bajarle la ansiedad, son dosis bien bajitas. Y los corticoides, especialmente prednisona y dexametasona, en aquellos que tienen cierta irritabilidad, por presencia de tumor, por fármaco, por radioterapia, en ellos puede ir mejor, o algún componente de tipo espasmo. Ahora vamos a hablar de la parte no farmacológica. Bueno, en la parte farmacológica, algunas guías le incluyen a la oxigenoterapia en la no farmacológica. El oxígeno es un fármaco, es parte de una terapia. Entonces lo vamos a poner en la parte farmacológica. La oxigenoterapia es independiente de la hipoxemia, en lo que es disnea. Si a mí me falta el aire y ustedes me ponen una bigotera y no me sube la saturación, pero les digo, uy, me siento mejor, ya me entra el aire, déjenme con mi cánula binasal. No me pongan el Venturi que me va a aumentar la saturación, porque la saturación no se mide en ese momento, no mide la efectividad hacia la disnea, sino la sensación del paciente. Y a él le va mucho mejor con la cánula muchas veces, a ver, 1 litro, 2 litros. Entonces es independiente de la hipoxemia y de la saturación. A veces la hemoglobina puede empeorar la disnea, pero ese momento de crisis no es el mejor momento para decir transfundir. Si el paciente se estabiliza, puedo pensar en transfundir y vamos a hablar luego de transfusión y disnea. El oxígeno puede ser continuo o intermitente, dejarle un rato, que coma, que no esté pendiente ahí. Si es que no siente disnea sin oxígeno, le dejo un rato y voy viendo. Y individualizamos, pues hay pacientes que no desaturan, que están en 100 de saturación, pero ellos, si le quitas la bigotera, dicen que le falta el aire. Entonces, si ese paciente le hace sentir bien la bigotera, lo dejo con bigotera 1 litro. Incluso toca y dice, no está saliendo, doctora, y empieza a hacer que le falte el aire. ¿Por qué? Porque ya tienen una sensación subjetiva de alivio con el oxígeno. Lo otro es que no es imprescindible el oxígeno, eso es importante. Si le alivia la sensación al paciente, hay que ponerle. Y el exceso, o sea, que si yo le voy a poner que 100 y que mi objetivo va a ser Venturi, porque mi saturación y a mí me estresa la saturación, el exceso puede causar hipercapnia y narcosis.
más bien se duerme más el paciente. Lo deprimo más. Nuestro objetivo en paliativos no es ni acelerar ni retrasar la muerte, es acompañar. Muy bien. Ahora sí hablamos de las medidas no farmacológicas, pero antes la transfusión. Si el paciente no es postrado, es un paciente que camina y por una causa que además, otra causa y además tiene anemia y eso creo que le empeora la disnea, más tiene cierta capacidad funcional todavía, o sea, no está postrado, camina, hace algunas cosas, tiene una hemoglobina menos de 8 y veo que la anemia tiene un rol importante en la disnea, podría plantearme la transfusión. Si no, no, porque puedo congestionar más al paciente. Muy bien, una vez más, la mejoría de la disnea es independiente de la saturación y del esfuerzo respiratorio. Ahora sí hablamos de la medida no farmacológica. A veces no le damos importancia a esto y es un punto muy importante para mí porque a veces ni la morfina ni el oxígeno te ayuda tanto como esas medidas no farmacológicas, especialmente en pacientes con ICC terminal. Hablamos de, por ejemplo, las medidas generales. Cuando yo llegué a la unidad y pedí ventiladores en todos los cuartos, era invierno. Y me dijo, la doctora está mal. Ventiladores y estamos en invierno. Y lo pedíamos, ¿por qué? Porque íbamos a tener pacientes con disnea y necesitábamos aire fresco sobre la cara. Me costó algunos pacientes que entraban con un cáncer y neumonía. Y la familia me decía, pues le va a poner un ventilador cerca y no tiene neumonía, no se va a empeorar. Hasta que veían la cara de satisfacción de ese paciente que empieza a sentir la ventilación del aire del ventilador y dice, ya me está llegando el aire, me está entrando. ¿Cómo? Si la bigotera, si la máscara de reservorio, nada, te ha hecho nada, y el ventilador, sí, ahora me está entrando el aire. Esa sensación placentera hacía de que la familia dice, no importa, doctora, si le empeore su neumonía, que le baje esta sensación de falta de aire. Entonces, es importante recomendar eso. Yo les recomiendo ventiladores pequeños para que no sea un flujo muy alto, pero que tengan cerca al paciente y les ayuda mucho. Otra cosa que ayuda el aire fresco en la cara son los abanicos, que les abanique a alguien, y algunos pacientes refieren, sácame esta mascarilla, es mejor el abanico, lo dicen, ¿no? Adaptaciones y ayudas para una posición confortable. La gran mayoría está bien sentado, no tolera ni los 45 grados, entonces las adaptaciones de las almohadas tienen que ser muy confortables para que yo esté bien sentado y cómodo, ¿no? No me vaya para atrás. Muchos duermen sentados. La comunicación, ese soporte psicológico. Si la ansiedad empeora la disnea, tengo que tratarla. Y no solo es midazolam, tengo que tratar con un buen soporte psicológico, relajar al paciente, enseñarle a relajar, tener medidas con música, fotos, etcétera, manejar el miedo y la ansiedad en él. Otra cosa importante, la terapia respiratoria. Muchos, cuando ya han estado hospitalizados en un hospital grande, dicen, no, que venga el terapista respiratorio, él le va a sacar la flema y va a mejorar. La terapia respiratoria puede generar incluso espasmo en ese momento y mayor disnea, entonces no es lo mejor. No está indicado, incluso eso tiene que verse según la esperanza de vida. La terapia ocupacional ayuda mucho y eso nos ha ayudado mucho en la unidad que contamos con terapistas físicos y ocupacionales. El terapeuta ocupacional, al distraer al paciente y empezarle a pedir algunas actividades, se le pone la cánula y el paciente se olvida el síntoma. Están haciendo tarjetas navideñas, está pegando sus pegatinas y se olvida de que ese proceso está ahí permanente. Pero si está solo o llega la familia, lo ven, se desesperan y todo el rato le preguntan, ¿te falta el aire? ¿Te falta el aire? ¿Te falta el aire? Pues sí, le va a faltar el aire. Me están generando mucha ansiedad, todos me miran. Entonces, si toda la familia se pone a hacer tarjetas con él, empiezan a pegar, terapia ocupacional viene con algunas actividades para el paciente, él distrae mucho la mente y ya está taquipneico, pero ya no habla de su sensación de falta de aire y lo ayuda mucho. Y la educación y soporte al cuidador. Quien más se estresa con este síntoma es el cuidador. El cuidador no tolera ver a su paciente así. Entonces, doctora, ¿qué hago? Está desaturando, está con tanto de respiración, ¿qué hago? ¿Le falta el aire? No, tranquila. ¿Le falta el aire? Sí, actúa, ponle tratamiento, porque ahí estamos, sí, el paciente está sufriendo. Este es un paciente con disnea, miren. Ventilador aquí, aquí abanico y se siente mejor. Mejor que con bigotera y cualquier otra cosa. Entonces ese aire fresco los hace sentir bien. Esta es una foto de la unidad. Y esta foto ustedes dirán, uy, la doctora, disnea y manos. ¿Qué pasó?
Es un paciente con un NM de pulmón avanzado, con un derrame pleural bilateral extenso, y aparte de su NM tenía EPOC, también avanzado. Tenía por todo lado, era terrible el pulmón. Hace cuadros de disnea y está solo. Su familia, por motivos muy familiares, personales, no acudían mucho y lo dejaban solo. Pasaba mucho tiempo solo. Y la primera medida es no dejar al paciente solo. Entonces, en su ansiedad, tocaba mucho la campanita, quería que venga alguien, se desesperaba. Cada vez que venían las crisis, y aprendió eso, a sacarse las uñas. Se sacaban las uñas cada vez que tenía crisis de ansiedad. Así como les he contado de gente que se arañaba. Y mira, se estaba quedando sin uñas. Le volvieron a crecer cuando asumimos en la unidad al paciente y cada vez que tenía disnea se le ponían rescate. Pero para él era un mecanismo de desconcentrar esa sensación de falta de aire, quitándose las uñas, arrancándoselas las uñas. Mira, no sé si se ve bien, pero bueno, es él. Ahí está un poquito más claro. Bueno, si hay algo... Continuar con la segunda parte, que es el manejo del delirium, y si hubiera alguna pregunta de disnea al final, las podemos resolver ambas, delirium y disnea. Bueno, primero que nada hay que recordar un poquito la definición de lo que es delirium. Delirium es un cuadro agudo, no es algo crónico, no es algo que viene de buen tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si viene alguien y me dice, pues hace un mes, hace 3 meses, mi papá se desorienta, yo no voy a pensar como primera opción delirium. Pero si pasa mucho en la emergencia, que vienen y dicen, hace 3 días está hablando incoherencias, no es él, tengo que pensar en delirium, 2, 3 días, algo agudo, ¿verdad? Es transitorio. Generalmente tiene un tiempo, como vamos a ver, que puede pasar este síntoma, pero a veces se puede prolongar y no resolver completamente. Eso también hay que tener presente, pero es un síntoma transitorio, completamente transitorio y fluctuante. Va a haber momentos en los cuales el paciente se pone mucho más agitado, mucho más desorientado, a veces hasta agresivo, y por momentos calma y que como que vuelve a la lucidez, está otra vez normal y otra vez vuelve a desorientarse. A veces puede alternar con signos de hiperactividad, agresividad, grita, se desespera, y signos de hipoactividad, está muy adormitado, no quiere hablar, no quiere comer. Entonces, distinguir eso. Este es en esta primera parte. Lo segundo es que va a haber afectada lo que es la atención. Paciente, uno le empieza a hablar y le pregunta por algo y te responde otra cosa. Y no te presta atención, no puede enfocarse en lo que dices y te responde otra cosa y tampoco hay coherencia en lo que dice, ¿no? En las palabras que emite. El nivel de conciencia está alterado y también el nivel de cognición, ¿no? Es un paciente que hasta ayer llevaba su dinero, recibía vueltos, pagaba y hoy día no puede ni acordarse qué día estamos o la fecha del nacimiento. Te dice otra fecha, habla muy mal. Entonces, todos estos componentes hacen la definición del cuadro de delirium o síndrome confusional agudo. Generalmente tiene una causa orgánica, como vamos a ver, pero hay múltiples causas dentro de lo que es la etiología. En general, el delirium, para hablar de la epidemiología, tenemos que se presenta más en varones, más en ancianos o adultos mayores, y adultos mayores que hayan tenido ya cierto deterioro cognitivo, que ya hayan tenido algo de deterioro. Es muy frecuente también en aquellos que ya tuvieron un episodio de delirium. Por ejemplo, la familia viene y nos dice, doctora, presentó una infección urinaria hace 6 meses y también se confundió. Le dieron el tratamiento y volvió a mejorar. El riesgo de que haga otro evento de delirium es alto. En urgencias es muy frecuente, 14 a 24%. Y esto lo repito, ¿por qué? Porque generalmente cuando llega y no hay experiencia en delirium, llega un paciente con delirium, hemos tenido varios pacientes que llegan y como vamos a ver las causas son múltiples y les responden debe ser demencia, es la edad. Cuando el delirium es un foco rojo para los geriatras y los que vemos pacientes con enfermedades avanzadas, que es como un síntoma, es como fiebre, es como vómitos, es como que hipotensa el paciente. Yo tengo que desesperarme ese rato y ver qué está pasando con mi paciente, qué lo ha alterado.
y que me digan es demencia de ayer a hoy, que se ha confundido de ayer a hoy, que está agresivo, no, eso es un síntoma de urgencia que tiene que ser bien estudiado. Aquí lo vemos por servicios, es muy frecuente en los centros donde hay fracturas de cadera o recuperación, muy frecuente antes de una cirugía, y en la UCI. En la UCI no solo por el tipo de procedimientos, porque muchas veces, a veces el paciente está sedado, van y le hacen procedimientos, le colocan cosas, medicamentos, y nadie se presenta, nadie saluda al paciente, nadie lo toca pensando que están muy sedados, y los sonidos, la luz que está prendida 24 horas hace de que el riesgo de delirium sea mayor. Entonces, a veces cuando nos bajan pacientes de la UCI en la unidad de paliativos, porque pues está en una etapa terminal, paciente que de repente no debió subir, o si subió no tiene buena evolución y dicen mejor pues no vamos a proseguir, y con la familia se firma que baje, baja con delirium y luego se va restableciendo sin tratamiento, simplemente el haber sacado a ese paciente de ese ambiente estresante. Muy bien, es importante también recordar, y esto pasa en el tema social, ¿no? Que mi familiar es cuidado por la hija 1 y a la semana va la hija 2 y luego va la hija 3 y así nos vamos turnando a mi mamá porque no hay quien la cuide. Esos cambios de domicilio, se llama delirium de locación, pueden generar también delirium en los pacientes con cáncer, con enfermedad terminal. Solo el haberlo cambiado pues de casa de reposo a otra casa y lo voy llevando de un sitio al otro sin explicar, sin hablar bien, en un momento puede él empezar a hablar incoherencias. Muy bien. En cuidados paliativos es importante ciertos porcentajes. Por ejemplo, del 26 al 44% de los pacientes con cáncer terminal ingresan a un centro asistencial solo por delirium, como único síntoma. Es un porcentaje alto. También este porcentaje, que es mucho más alto, del 83 al 86% de pacientes presentan delirium cuando se encuentran en situación de últimos días. Este delirium que se presenta en la situación de últimos días se llama delirium terminal. Es difícil su manejo y no tiene resolución muchas veces. Fallece el paciente en delirium. Cualitativamente hay que ver que el 50% de los delirium al ingreso de una unidad es reversible, la mitad. La otra mitad, como les decía, no se revierte y muchos fallecen incluso con este síntoma. ¿Que lo podemos controlar? Muchas veces no, hasta hay que usar sedación, porque empiezan a agredirse o a agredir a la familia. A veces una de las causas más frecuentes de delirio al ingreso son fármacos, un fármaco nuevo, que me dieron algo para antidepresivo, que me dieron algo para el dolor, no me cayó bien y empiezo a hacer delirio. Y lo otro es la deshidratación, pacientes que dejan de comer varias horas, varios días y comen muy poquito por hipoglicemia, por deshidratación, pueden hacer delirio. Es importante también recalcar que solo la presencia del delirium es un factor independiente ya de mal pronóstico a largo plazo. Especialmente si yo tengo un paciente con mal pronóstico, un pronóstico de 1 mes, 3 meses, y me hace delirium, yo tengo que pensar que tal vez he entrado ya a la fase de últimos días. Es un signo de muy mal pronóstico. Porque vamos a ver que a nivel, en la fisiopatología, ya hay mayor acúmulo de ciertas sustancias que están empeorando la función cerebral normal. Es una causa importante, como decía, de ingresos a las UCPs o a las unidades, y su incidencia incrementa con el deterioro general del paciente. O sea, mayor delirium si el paciente es terminal, mayor delirium si la enfermedad está más avanzada, mayor delirium si empieza a haber concomitancias, infecciones, trastorno hidroelectrolítico y todo lo demás, va a haber mayor delirio. Muy bien. Como fisiopatología, es necesario recordar que el mecanismo fisiopatológico actualmente es desconocido, pero se ha considerado algunas respuestas del cerebro a las agresiones. Por ejemplo, la edad avanzada o un deterioro cognitivo ya leve previo en pacientes con cáncer aumentan el delirio. Esto ya es un riesgo para el paciente, ser adulto mayor o tener algo de deterioro ya le aumenta el riesgo de delirio. Las citoquinas tumorales, estas que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, pueden hacer que aparezca mayor delirio. Es por eso que si recibió quimio o radio y hay mayor liberación de citoquinas tumorales, el paciente puede hacer delirium por radio postquimio. Más o menos en la fisiopatología disminuye la acetilcolina, incrementa la dopamina, incrementa GABA.
se ve un incremento de interleuquina 6, 8 y factor de necrosis tumoral, alfa, y se ve también algo de hipercolesterolemia. Pero esto es muy variable. Si pudiéramos medir eso a los pacientes, cada uno presenta diferente porcentaje de neurotransmisores. Hay un enlentecimiento difuso de lo que es la actividad cerebral, generalmente es reversible, pero cuando uno pasa mucho tiempo en delirium es más difícil que revierta rápido y muchos no recuperan el basal previo que tuvieron. Es inespecífico y disminuye lo que es el metabolismo cerebral también, este tipo de procedimientos. Vamos a hablar de las causas del delirio. Lo principal son identificar 3 tipos de causas: las que nos predisponen, las que nos precipitan o hacen que tengamos más delirio y según la reserva cognitiva que tenga el paciente. Acá tenemos un acrónimo para poder recordar un poquito, porque las causas vamos a ver que son muchas, pero en este acrónimo podemos recordar tal vez las más frecuentes y dentro de estas recordar las metástasis cerebrales, que a veces no las tenemos presente, que generan mayor salida de interleuquinas inflamatorias, y algo muy importante, las infecciones urinarias y la impactación fecal. La impactación fecal es una causa muy frecuente de delirio que no la vemos. Paciente con opioide, 7 días que no hace deposiciones, viene por delirio y lo único que es destapar, hacer que haga deposiciones y el paciente empieza a resolver el delirio. Miren lo importante. Bueno, en los que predisponen a delirio ya habíamos hablado de varones y ancianos. Los pacientes que también están predispuestos son aquellos que tienen deterioro cognitivo, como pacientes con demencia o deterioro leve. Pacientes con depresión o con un delirium previo también, aquellos dependientes funcionales, aquellos que tienen algunas comorbilidades como la enfermedad neurológica, una enfermedad neurológica terminal, la polifarmacia. Si le doy para el corazón, para el riñón, para el sistema nervioso, le doy más de 6 medicamentos, el riesgo es más alto de hacer delirio. El uso y dependencia a ciertos tóxicos o fármacos y la institucionalización. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo hospitalizo a mi paciente, lo meto en una casa de reposo o lo cambio de domicilio, esto puede generar delirio. Ya es un factor de riesgo. Entonces, dentro de los factores precipitantes, ya son los que son como causa del delirio, puede ser cualquiera de estos procesos. A la cabeza, el más frecuente, infecciones. Y dentro de las infecciones, la urinaria primero y luego la neumonía. Lo segundo, los trastornos hidroelectrolíticos. El más frecuente, hiponatremia. Enfermedades neurológicas, DCB recientes, también son parte de delirio. Dolor, el paciente puede cursar por el tratamiento contra el dolor o también por no solo el mismo medicamento, sino también el mismo dolor puede generar delirio en el paciente. Esto lo vemos muy frecuente en los posoperados de cadera o algún tipo de fractura patológica que le empiezan a inmovilizar y no se está controlando bien el dolor, el paciente empieza a hacer su alteración. Y como habíamos hablado de la impactación y la retención. Algunas intoxicaciones, el síndrome de abstinencia puede cursar con delirio y fármacos, dentro de ellos, por ejemplo, algunos antibióticos, ciprofloxacin o quinolonas pueden generar mayor delirio, por ejemplo. Dentro de los factores precipitantes, aquellos que nos llevan también al delirio, que estén relacionados con hospitalizaciones, pacientes postcirugías, mastectomías radicales, pacientes posamputación con insuficiencias vasculares severas pueden generar delirio, pacientes postprocedimientos, sondajes, especialmente el vesical, deprivación sensorial, el entorno desconocido que habíamos hablado ya bastante, la deprivación del sueño, paciente que 3 días no duerme por dolor, riesgo de delirio. Ya no voy a tener solo dolor, si no lo calmo rápido, sino también delirio. Y la polifarmacia, como habíamos visto. Entre los fármacos, entonces es importante esta lámina, porque acá podemos ver la cantidad de fármacos que nos pueden llevar al delirio. Están resaltados los que con más frecuencia usamos en paliativos, parte de lo que usamos puede generar más bien delirio. Está el alprazolam, la mitriptilina, dexametasona, codeína, digoxina, todo lo que podemos pensar puede generar delirio, los corticoides en general. Dentro de grupos farmacológicos tenemos también antiarrítmicos, antihipertensivos, todo lo que use el paciente. Entonces, si él va a usar más de 6 fármacos, tiene mayor riesgo de hacer delirio. Muchos de los antidepresivos, benzodiazepinas. A veces creemos al ver al paciente agitado, agresivo, que se mueve, que se quiere morder, que quiere golpear,
que ponerle una benzodiazepina va a ser la solución y más bien es peor, le empeora y lo pone mucho más agresivo. Entonces no es el tratamiento indicado. Algunos antitusígenos también, tenemos como causa de delirium, como habíamos hablado de algunos antibióticos, el grupo de las quinolonas es muy frecuente, y la retirada de fármacos brusca, ¿no? Hay fármacos, especialmente los psicotrópicos, que no se recomienda retirar de golpe de un día al otro, poco a poco, porque estos pueden generar también delirio. Y nosotros queremos ver mejor a mi paciente, le quiero quitar un tratamiento, pero si lo hago de golpe, puedo causarle otra molestia, otro síntoma. Bueno, al evaluar a mi paciente tengo que ver que hay muchas escalas y acá las vamos a dividir entre si yo tengo cierto entrenamiento en hacer estas escalas o no tengo mucho entrenamiento. Si ya tengo si no tengo mucho entrenamiento, tengo un entrenamiento muy, de repente, no muy extenso, puedo empezar con escalas básicas como el Mini-Mental, que es necesario hacerlo, que nos da un screening para ver si hay deterioro cognitivo y él está en riesgo de delirium. Mini examen cognitivo de lobo también, que es muy similar. Si ya hay algo de destreza psicomotriz, podría usar lo que es, para ver la destreza psicomotriz, perdón, tengo que usar lo que es el test del reloj. Se le pide al paciente que haga un reloj, ponga las horas, ponga las manecillas y que dibuje las 11:10. El paciente muchas veces hace un círculo y no sabe más. Entonces, eso me da más o menos el estado cognitivo del paciente. En cambio, si ya hay algo más profundo que hacer, pues están los criterios de DSM-4 que los vamos a ver, y el CAM, que es una escala que nos ayuda mucho para ver si el paciente tiene o no tiene delirium, si es que tengo la duda, ¿no? Bueno, vamos a verlos ahora. Este es el CAM. En el CAM ustedes pueden ver que tenemos 4 niveles de valoración. El primero, que se cumpla, que el inicio es agudo y curso fluctuante, y ahí nos dicen qué preguntas podríamos hacer, ¿no?, al paciente. Cómo fue esta conducta a lo largo del día, si ya viene de varios días, está aumentando, está disminuyendo, cómo está la atención del paciente, si tiene dificultades para mantener la atención, se distrae con mucha facilidad, no conversa bien, no es coherente, un pensamiento desorganizado, empieza a hablar una cosa, luego otra, no guarda relación toda una oración completa, y el nivel de conciencia alterado, ¿no? Ya no está tan alerta, y eso también, ¿no? No está tan alerta, es ver si está vigilante, más letárgico o estuporoso. En la clínica del delirium tenemos que ver si ha pasado horas o días para ver que sea agudo, que es la principal característica del delirium, que es fluctuante, hay momentos que tiene mayor episodios de delirium y otras veces puede estar normal, luego otra vez empieza a hablar incoherencias, luego otra vez normal. Se altera la conciencia y también la parte cognitiva, que es la memoria, una de las principales. Esto es importante, distinguir que hay 3 tipos de delirium. A veces pensamos delirium y el más fácil, el que lleva al paciente o a la familia a la emergencia, es el hiperactivo. O sea, si yo veo a mi papá que empieza a estar agresivo, que tira las cosas, que quiere golpear a todo el mundo, que quiere salir a la calle, obviamente está algo mal. Y llevo gritando, lo llevo lo llevo gritando al hospital, a la emergencia, porque es aparatoso verlo así, ¿no? Ha golpeado a tal, ha golpeado a cual, está con un lenguaje coprolálico, está muy mal. Pues ese es el delirium hiperactivo y lo llevamos rápidamente a la emergencia. Recordemos que solo es el 15 a 25% del delirium, el hiperactivo, y es el que más llevamos y es el que no dejamos que pase. Generalmente se da por fármacos. Pero en cambio el delirium hipoactivo es aquel que el paciente que está un día durmiendo. No quiere pararse, despierta, saluda, dice buenos días, no quiere comer, no quiere dormir y se queda dormido, dormido, dormido. No está sedado, le hablas y dices ¿qué día es? No se acuerda el día, no quiere hablar. Ese delirium hipoactivo es el más grave, tiene peor pronóstico y es el que menos se lleva a la emergencia. Dicen, está cansado, tiene su cáncer, no quiere comer hoy, lo voy a dejar, y lo deja un día, 2 días, 3 días, y tal vez era parte de un proceso infeccioso, tal vez era parte ya anunciada de últimos días, y se sorprenden luego. Estuvo muy cansado y no acudí porque estaba haciendo este delirio hipoactivo. Es el más difícil de diagnosticar y generalmente se da por alteraciones metabólicas. El último es el mixto, que tiene componentes hiperactivos e hipoactivos. Sí, pues al tener el componente hiperactivo, rápidamente también nos hace ir a la emergencia, o a acudir a un médico, llamar a su médico, ¿no? Para el diagnóstico existen criterios clínicos, como hemos visto ya, hay que identificar aquellos factores precipitantes
hay que tener algunas exploraciones complementarias y dudo qué puede estar pasando en mi paciente, ¿no? El CAM, que es la escala esta de confusión, que nos va a ayudar mucho. Generalmente 1 más 2 y 3 o 4 ya hacen criterios de delirio, o sea que esté agudo, fluctuante, hay alteración de la atención y además tenga que sumar el pensamiento desorganizado o el nivel de conciencia. Bueno, para el diagnóstico diferencial, yo tengo que diferenciar de lo que es delirio y lo que es demencia. 50% de las demencias cursan con delirio, pero tengo que revalorar cómo va mi paciente en el tiempo, ¿no? Es importante diferenciar, por ejemplo, la demencia se va presentando poco a poco, paulatinamente, va perdiendo funciones cognitivas, va perdiendo la orientación, la atención, pero muy lentamente, poco a poco. Si es agudo, tengo que pensar en delirio. Las demencias pueden hacer delirio. Es necesario saber también que la demencia se pone pues muy progresiva, meses o años, es irreversible, no es que ahora estoy recontralúcido y luego vuelvo a estar con deterioro y eso me pasó hace 2 días, eso sí hay que tenerlo claro. En cambio, con el delirio hipoactivo yo tengo que descartar o hacer un diagnóstico diferencial de depresión, ¿no? Ese paciente que no quiera comer, pero está orientado, está muy dormido, pues de repente está entrando en una depresión severa. Es la principal causa para diferenciar. Y del delirium hiperactivo, pues tengo que descartar si está con ansiedad o algunos trastornos psicóticos, ¿no? Que ya esté haciendo mi paciente. Muy bien. Para prevenir, es importante identificar al paciente vulnerable, al de riesgo de hacer delirium. Identificar luego los factores predisponentes de delirium y según esto, tomar medidas preventivas. Si yo sé que es un paciente con alto riesgo de delirium, que va a entrar a una cirugía, una mastectomía, tal vez una cirugía paliativa, una radioterapia paliativa, pero tiene alto riesgo de delirium, yo tengo que prevenir eso. No puede estar, el paciente tiene que estar hidratado, no puede estar, la familia tiene que irlo orientando, no puede estar cambiando de locación o habitación al paciente continuamente, apagar la luz en la noche, prender en el día. Si mantengo el foco todo el día prendido, pues lo pongo a ese paciente que se va a someter a este procedimiento paliativo a mayor riesgo. ¿Cómo prevenimos? Primero tratando la causa, el proceso agudo. Si es una infección o algo que necesita ser tratado, es lo primero. Que esté paciente hidratado y nutrido es algo importante ver, porque si es un paciente que se deshidrató y tiene un pronóstico no muy corto de días, hidratándolo un poquito puede pasar ese síntoma y a la familia le preocupa mucho. Evitar el estreñimiento es una causa grande de delirium y a veces no la tomamos en cuenta. Nos enfocamos en el dolor, los opiáceos y como parte del dolor está de este manejo el estreñimiento y eso también hay que llevar la cuenta, ¿no? Evitar sondajes, procedimientos que puedan causar, especialmente si mi paciente tiene delirio, tiene demencia, tiene ya deterioro, no se da cuenta de las cosas y yo lo voy a fondear por todo lado, eso le pone en riesgo de delirio. El descanso nocturno, movilizarlo precozmente y evitar sedantes, ¿no? Como tratamiento del delirio. Para el tratamiento, lo primero, ¿cuál es? Si queremos ser exitosos, es buscar la causa. ¿Qué le está causando? Si yo encuentro la causa, voy a ir primero con eso. Y los segundos son sintomáticos. Como les he dicho, con el hiperactivo, el paciente puede agredirse, agredir a la familia, no solo verbalmente, sino físicamente, y a nadie le gusta eso. Hace muchos años se hacía la contención mecánica con el delirium hiperactivo, se amarraba a los pacientes, eso está proscrito. En España está considerado como negligencia médica ya hacer eso. Para eso se habla de la sujeción farmacológica. O sea, y hay fármacos que te eviten estar así para que tú no estés amarrando a los pacientes del pecho, las manos y todo lo demás. Y la contención química, ¿no? La contención mecánica solo está justificada si no llego a dosis adecuadas con medicamentos y está poniendo en riesgo su vida, pero es momentánea. No puedo tener pacientes amarrados horas, días, ¿no? Tengo que actuar. A ver,
Entonces, dentro del delirio, el manejo farmacológico se dan luego de medidas no farmacológicas. Las medidas no farmacológicas son la luz, el hablar de todos los días. Hoy día es jueves 15 de noviembre, estamos en la mañana. Todo eso tengo que hablar a mi paciente y ponerlo en el día, ¿no? Si yo entro, prendo la luz todo el tiempo, él no sabe qué día es, nunca le digo qué mes es, entonces se va a perder mucho más. Y peor si está hospitalizado. Hay escasa evidencia que las medidas farmacológicas van a disminuir la severidad de la presentación. Hay que no tratar de sedar como primera línea, sino usar otro tipo de medicamentos como los neurolépticos. Estos medicamentos o el tratamiento farmacológico, como les decía, no es sedar al tigre y agresivo, es darle la menor dosis y el menor tiempo posible, buscando siempre la causa. Si la causa es una infección y no la trato, pues el delirium va a seguir. Ahora, si es un delirium terminal de últimos días y está muy agresivo, pues lo más indicado es iniciar este tipo de tratamiento neuroléptico asociado a sedación también, porque ya identifique que es un delirium terminal de últimos días. Ese es otro tema, otro capítulo. Dentro de los neurolépticos, la primera opción es haloperidol para usar momentáneamente. Luego hablan como segunda opción risperidona y si el paciente tiene Parkinson, quetiapina. Clorpromacina y levopromacina lo usamos muy poco o ahora actualmente no están dentro de la recomendación primera. Y dentro de las benzodiazepinas, lorazepam y midazolam por el tiempo de acción que tienen muy cortito. Muchas veces damos juntos. Aquí está el haloperidol, tiene un inicio de acción de 10 a 30 minutos según la vía, tenemos vía subcutánea de aplicación el aldol, y los efectos que pueden dar, un extrapiramidalismo si le damos mucha dosis, el paciente empieza incluso a temblar, y solo es momentáneo, o sea, por un tiempo, condicional la agitación, no es para pautar horario. Si es que voy a dar horario, pues tengo otro tipo de medicamentos. Tenemos presentaciones en gota, subcutánea, intramuscular, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar luego de los otros neurolépticos que son los atípicos, que especialmente los vamos a usar en adultos mayores con baja reserva cognitiva que tienen alto riesgo. Dentro de ellos, según la OMS, de elección es la risperidona, pero tiene efectos secundarios que hay que conocerlos como hipotensión y sedación, si es adulto mayor o paciente en cuidados paliativos caquético, dosis bien bajitas, hablamos incluso de un cuarto de tableta o ahora tenemos la presentación en gotas de risperidona que nos puede ayudar al manejo de este tipo de pacientes. Y la quetiapina, que es más sedante, es para aquellos pacientes que están muy hiperactivos, esta suele causar sueño, la usamos en ese tipo de pacientes, o aquellos que han tenido antecedente de alcoholismo. Los pacientes que han tenido antecedente de alcoholismo o adicción, difícilmente con dosis altas de risperidona o de aldol calman las molestias, especialmente la agresividad, la celotipia, con celotipia, que quieren golpear a la familia. La quetiapina los seda y también les calma este tipo de síntomas. Bueno, algunas benzodiazepinas, habíamos hablado de lorazepam y midazolam por su efecto rápido. Y el pronóstico, si es un delirium, debería pasar resolviendo la causa entre 7 a 30 días. Y como hemos dicho, algunos no pasan y se quedan incluso, no llegan al basal previo. Pueden quedarse en un cierto umbral de ya deterioro. Esos son muy pocos. Se sabe que de 10 a 26% de los pacientes que entran con delirium fallecen. Y incluso el 22 a 76% de los que desarrollan delirium después del ingreso fallecen. Entonces, en cuidados paliativos es un signo que nos habla también de que las cosas no están yendo mal, de mal pronóstico. Muy bien, creo que ya acabamos delirium. No sé si hay algunas preguntas. Estoy muy agradecida por la atención, la acogida. Y bueno, nos despedimos con esta foto que creo que ayer ya les mostró el doctor Carvajal, que fue la que ganó el primer puesto en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es un paciente de la unidad de la FAP, que tenía dentro del RP brindar con una copa de vino. Se llamó Salud por la Vida. Gracias. Muchas gracias, doctora Echegaray. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una pregunta. En la práctica clínica de nosotros en área oncológica, hemos visto que los pacientes con disnea mejoran con beclometasona y con salbutamol. ¿Qué tanta evidencia tienen estos medicamentos en pacientes con disnea? Dependiendo de la causa, ¿no? Si la causa tiene un patrón restrictivo, obstructivo, va a ayudarnos mucho. Pero si no tiene ese tipo de patrón, no nos va a ayudar. Más bien,
el salmeterol, fenoterol, salbutamol, que están dentro de sus componentes, pueden incrementar la ansiedad y la ansiedad empeora la disnea. Nosotros también lo usamos, pero tengo que tener como causa de disnea, parte de la disnea le falta el aire, voy a usar diferentes tratamientos, pero tengo un patrón restrictivo, escucho algo de sibilantes, hay un tumor comprimiendo algún bronquiolo, no sé, algún irritante que ha podido inhalar o respirar, nos va a ayudar muy bien. Pero sí, cuidado, si no hay causa restrictiva, probablemente este tipo de fármacos nos aumenten la ansiedad. Y dentro de todos, ¿cuál usaríamos? Por tiempo de vida media, salmeterol es el que más rapidito se va, ¿no? Pero salmeterol, fluticasona, por ejemplo. Bien, doctora, muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.